Este es el módulo 2 de las instituciones de la República Romana del siglo III. Estábamos hablando de los comicios o asambleas. Hicimos una referencia a la asamblea por curias, que había sido inicialmente la asamblea exclusiva de los patricios. Después de las luchas patricio-plebeyas puede ser integrada por todos los ciudadanos. Va perdiendo funciones, le queda esa función importante y honorífica que es la de otorgar el imperium a los altos magistrados y las funciones religiosas. La asamblea por centurias o comicios por centurias fue instituida, digamos, sobre el final o mejor dicho, a mediados de la República del siglo IV. Fue allí quizá la gran asamblea romana. Está integrada por todos los ciudadanos que prestan servicio militar, o sea, por todos los soldados. Tanto es así que se reúne en el campo de Marte, fuera del pomerium o del recinto urbano, y cada centuria está comandada por sus jefes militares, o sea que es prácticamente el ejército reunido. En realidad no es que se reúna como ejército, se reúne como ciudadanos en esa conjunción que dijimos que es la trilogía clave de la antigüedad clásica, que es ser ciudadano significa ser soldado, defender a la ciudad, y ser propietario. Em, Esto en general, ¿verdad? Va a tener algunas variantes que ahora vamos a ver. En esta asamblea por comicios, que tiene funciones muy importantes, como sea elegir a los altos magistrados, que después veremos cuáles son. Hay muchas magistraturas en Roma, entre ellos los cónsules, tienen que elegir, desde luego, son los que están a cargo del ejército. Aprueba las leyes propuestas por el Senado o por los magistrados, y es la que aprueba la guerra y la paz que propone a su vez el Senado. También funciona como tribunal de apelaciones de última instancia en casos graves. Es una característica de la antigüedad, que salvo en Atenas, donde hay un órgano especial, el Tribunal de los Eliastas, para la justicia está a veces, la función judicial está distribuida entre eh, magistraturas ejecutivas, órganos legislativos, o sea, hay como una especie no está definido la especialidad del Poder Judicial. Bueno, lo interesante de esta asamblea, que también vota por centuria, igual que la asamblea por curia. Esta es una de las diferencias que dijimos tienen los comicios o asambleas romanas con la ateniense, con la iglesia, que en la iglesia se vota por persona. La democracia ateniense es una democracia directa de voto nominal, o sea, vota cada persona es un voto. En el caso de la República Romana es una democracia directa pero corporativa. Se vota dentro de grupos intermedios que hay entre el Estado y el ciudadano. En la asamblea por curias son las curias, que tienen un origen gentilicio, aunque después integraron los plebeyos, y pasan a ser territoriales. La asamblea por centurias es la centuria, que es la división del ejército, aunque no necesariamente las centurias de, de las asambleas tienen que ver con los cuerpos militares, que tampoco tenían un número fijo de soldados, pero se llaman de la misma manera y responden más o menos a los mismos criterios. La asamblea por centurias se organiza en función de clases censitarias, o sea, en función de clases por riqueza. Tiene 5 clases definidas y 2 fuera de clase. Esto les conviene a ustedes verlo en un libro, porque es imposible. Yo creo que había apuntado la página de Bravo donde estaba esto, pero ahora en este momento no la veo. Bueno, la buscan en cualquiera de los libros, están y si no después yo se las mando, deben de estar en las carpetas mías, sin duda están en las de Baggi. Cada clase tenía un número asignado de centurias, o sea, un número de votos asignado. Y además había 2 fuera de clase, que eran los muy pobres y los muy ricos. O sea que, repasando, la asamblea por centurias, que es el ejército en ejercicio de su ciudadanía, o los ciudadanos en ejercicio de ciudadanía, pero en función de su organización como soldados.
votan en función de sus rentas y de acuerdo a sus rentas tienen más votos o menos votos. Los que están fuera de clase eran los caballeros, que eran aquellos que podían costearse un equipo de guerra en caballería, que como ustedes saben era muy selecto en los ejércitos antiguos, era muy caro. Los que se presentaban al menos con dos caballos y una armadura, y cuya fortuna era tan grande que ni siquiera tenía un límite de base. Eh, Estos tenían 18 votos antes del siglo III. Luego venían 5 clases, que la primera de ellas estaba integrada, esto sí que no me acuerdo de memoria, por supuesto, por los que podían equiparse para ir al ejército con coraza, con casco, con grebas, 80 votos. A los que se le agregaban 2 centurias más por ingenieros, carpinteros, herreros, que no iban por su fortuna, iban porque eran esos cuerpos auxiliares que dijimos que en el ejército había otro tanto, eh, de los soldados que iban al frente, que iban a batalla, había otro tanto que estaba al servicio del ejército. Bueno, entre ellos estaban carpinteros, ingenieros y herreros. O sea que esta primera clase tenía 82 votos. La segunda, la tercera y la cuarta tenían 20 votos cada una y estaban integradas por aquellos que podían tener un equipamiento más liviano. O sea, como se ve que la renta se medía en función del equipamiento militar que se podían costear. Por ejemplo, la segunda podían tener un escudo pequeño, iban sin coraza. La tercera un equipo más liviano. La cuarta iba fuera de filas, con armas cortas, no tenía escudos. La quinta también iba fuera de filas, eran los honderos, ¿no? O sea que ustedes van viendo cómo a medida que se va descendiendo en el costo de los equipamientos militares se va descendiendo de clase, por eso son clases censitarias, ¿no? A esta se le agregaban a la última, la quinta, 2 de los músicos, o sea que y estos tenían 30 votos, o sea que los caballeros tenían 18, la primera 82, incluyendo los auxiliares, segunda, tercera y cuarta 20 cada una, la quinta 30 más 2 de músicos 32. Y los otros fuera de clase eran aquellos que no tenían capacidad económica ninguna, ni siquiera para calcular que podían llevar a la guerra. Se les llamó en Roma los proletari, de ahí viene la palabra proletarios porque eran aquellos que eran tan pobres que su única riqueza eran los hijos como fuerza de trabajo, ¿no? Que se dice hoy, desgraciadamente todavía en el siglo XXI, son el seguro del pobre, los hijos, ¿verdad? El seguro contra la miseria en la vejez. Bien, el total de centurias era de 193, pero el tema es que la mayoría, porque se votaba por mayoría de centurias, recordemos que no se votaba nominalmente, o sea, que daba lo mismo que la primera clase tuviera, no sé, 5.000 personas y la cuarta tuviera 100.000. Se votaba con los votos, o sea, la primera clase iba a tener 92 votos y la tercera iba a tener 20, ¿verdad? O sea que no son en absoluto representativas. La mayoría se conseguía con 98 votos, que solo se reunían en las 2 primeras clases. Por supuesto, no tenían por qué votar lo mismo las 98 centurias de las 2 primeras clases, pero esto quería decir que la mayoría de votos se llegaba rápidamente con los más ricos, ¿no? Y por lo tanto los más pobres, por más que pudieran votar, era difícil que pudieran pesar. Esta asamblea tan compleja en su organización sufre unas reformas en el 241 que cambia dos criterios. Primero, la fortuna ya se mide en haces, en la moneda romana. Eh, los fuera de clase tenían que tener 100.000 haces o más, y la primera clase 100.000 haces o más, y mantenían los fuera de clase 18 centurias y la primera bajaba de 80 a 70, o sea que en lugar de tener 98 tenían 88. La variante más significativa se da en las clases medias, diríamos hoy, que tenían que tener
segunda, tercera y cuarta, respectivamente 75.000, 50.000 o 25.000 haces, y cada una de estas tenía 70 centurias. Y acá sí hay una pequeña variante que veremos después en la suma total. La quinta clase, 11.000 haces de fortuna, 70 centurias. Y los proletari, 5 centurias. El total acá había subido a 188 centurias, perdón, a 373 centurias, y la mayoría se hacía con 188. Quiere decir que para conseguir la mayoría acá había que llegar por lo menos hasta la tercera clase. Un pequeño, una pequeña apertura a la representación un poco más justa de la sociedad romana. En esto vuelvo a hacer hincapié la diferencia con la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia se votaba en tiempos de Pericles, en el siglo V, antes de la Roma del siglo III, se votaba nominalmente, o sea que cada persona, independientemente de su fortuna, votaba. Esto sí, eso sí era representativo de la voluntad de la ciudadanía. Y en ambos casos, por supuesto, que estamos hablando de que se era ciudadano si se era varón y si se era libre, ¿no? En Roma ya veremos otras condiciones para ser ciudadano, pero en principio serían esas dos. La tercera asamblea es, o comicios, es la asamblea por tribus. Esta asamblea tiene un origen remoto al comienzo de las luchas patricio-plebeyas, cuando los plebeyos que luchan por la igualdad de derechos con los patricios y los patricios le niegan el acceso a los órganos principales de gobierno, se retiran al Monte Sacro y allí conforman un órgano propio que se llamará Concilium Plebis y que después se va a transformar en la asamblea por tribus o los comicios por tribus. O sea que en su origen, en la primera secesio patricia, plebeya, perdón, en la primera secesión de los plebeyos en el 494, van a funcionar como un órgano que resuelve las cosas de los plebeyos, ¿no? Esta fue una de las dinámicas que tuvo la lucha patricio-plebeya, o sea, los patricios concedían magistraturas y órganos, pero siempre creando como un estado paralelo, no incluyendo, ¿no? Costó 200 años que realmente incluyeran a los plebeyos en los órganos de gobierno. Lo que hacían por lo general era atender las demandas plebeyas creando organizaciones, órganos o magistraturas que sirvieran a los intereses de la plebe, pero que no se integraran a los patricios, más bien como que funcionaban paralelamente. Bueno, por supuesto que eso a lo largo de los siglos, la presión hasta demográfica de los plebeyos, los patricios se casaban entre sí, entonces al comienzo de la República eran alrededor de un 10% de la población y en el siglo III eran menos del 5%, entonces ahí la fuerza numérica de los plebeyos termina por integrarlos a, a todos los órganos y a todas las magistraturas. Bueno, la asamblea por tribus, cuyas decisiones se van a llamar de plebe, plebiscitos, van a ser la gran asamblea romana a partir del siglo III, o sea, van a desplazar a la asamblea por curias, por supuesto, y también la asamblea por centurias, se reúnen en el foro, tienen que ser convocadas por los magistrados, al igual que las otras dos, y pueden integrarla todos los ciudadanos que estén inscritos en una tribu. Las tribus son tribus territoriales. También en Roma se da el mismo proceso que en las ciudades griegas, que las antiguas tribus gentilicias pasan a formar luego tribus territoriales. Hay 35 tribus rurales, que se llama, o sea, las que están en el territorio, en la Cora, y 4 tribus urbanas. Y acá volvemos a encontrar la misma desigualdad y la misma falta de representatividad, porque las tribus urbanas eran las de Roma, y en Roma era donde se concentraba la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Del millón de ciudadanos, seguramente 800.000 en el siglo III vivían en Roma. Y el resto, ciudadanos, no habitantes, vivía disperso en los otros territorios italianos. O sea que esos que vivían dispersos, que generalmente eran terratenientes, tenían 35 votos, porque tenían 35 tribus y se votaba dentro de la tribu, independientemente de la cantidad de gente que la integrara,
mientras que la populosa población de ciudadanos romanos tenía solamente 4 votos. ¿Cuál es el cometido de esta función, de esta asamblea? Bueno, pues eligen a los magistrados menores, que ya veremos cuáles son, y también aprueban las leyes que proponen el Senado o los magistrados y actúan como tribunal de apelaciones, pero en casos menores. Estoy en los 15 justos y bueno, tenemos que terminar por acá la grabación.